Hola, ¿qué tal? Ha llegado el momento de explicar sobre las plantillas Blade, ¿no? O el motor de plantillas en Blade, que permiten separar la lógica de presentación del resto de la aplicación, facilitando la creación de interfaces de usuario dinámicas y reutilizables. A continuación, vamos a ver los conceptos básicos y un ejemplo de cómo trabajar con las vistas y Blade en Laravel. Los conceptos básicos de este motor de plantillas Blade es que, bueno, las plantillas perdón, las vistas en Laravel son archivos que contienen HTML y la presentación de la aplicación, bueno, pueden contener variables que se asignen en el controlador y se muestren en esta vista, como ya lo hemos visto por acá. Se almacenan en el directorio Resource View, que ya sabemos ya, en Resource y en la carpeta View. Y sobre Blade Templation Engine, Blade es el punto Blade o el apellido del archivo, es el motor de plantillas integrado en Laravel. Otro, proporciona características como herencia de plantillas, directivas y sintaxis sencilla para trabajar con datos dinámicos. Facilita la creación de plantillas reutilizables y estructurables. Vamos a ver ejemplos de vistas y Blade en Laravel. Supongamos que tenemos una aplicación con un controlador que carga una lista de libros, ¿no? Tenemos una base de datos de información de libros, supongamos, y deseamos mostrar estos libros en una vista. Bien, primero tenemos que crearnos un controlador que haga referencia solamente a los libros. Bien, vamos a utilizar la herramienta Artisan para crear ese controlador de manera automática, es decir, que nos cree un archivo, por ejemplo, que se llame book controller y que nos cree ya todo este código todo este código con el controlador y su método. Entonces, para utilizar Artisan tenemos que irnos al proyecto, ¿no? Donde está el Laravel, ¿no? Al proyecto, pero en la carpeta de acá. Abrimos MD. Previo tenemos que tener instalado la herramienta Artisan. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir. Recordemos que estamos en la ruta dentro de la carpeta proyecto, donde están mis archivos de Laravel, ¿no? Si lo escribimos en otro lado dentro de CMD, pero en otro lado que no sea, no va a funcionar. Tenemos que estar dentro del proyecto. Entonces aquí vamos a escribir php artisan, escribimos make dos puntos controller y seguido ponemos el nombre de nuestro controlador, ¿no? El que queremos, book, así se va a llamar. Entonces le damos a enter. Esta sintaxis la pueden encontrar en la documentación del Laravel también. Y nos dice que el controlador se ha creado satisfactoriamente. Cerramos, nos vamos al proyecto y aquí está nuestro controlador, book controller, ¿no? Simplemente nos creó el namespace, el use y la clase, ¿no? Ahora nosotros tenemos que crear pues la función. Bien, nos vamos dentro de la clase. Como ven, para eso sirve Artisan, que nos crea controladores rápidamente. Bien, entonces dentro de esta clase llamado bookController vamos a crearnos un método que se llama index. Public function index. Abrimos y cerramos y abrimos y cerramos llave. Aquí está mal, separamos. Supongamos que nosotros tenemos que nos vamos a conectar a una base de datos de libros y no tenemos que jalar la información de los libros y guardarlo en una variable. Lo guardamos en esta variable books, $books, y lo vamos a retornar con un return view y lo vamos a retornar a una pista
que se va a llamar book index, así se va a llamar la vista. Y a esa vista pues le tenemos que enviar la información de los libros. Y esa información pues se la vamos a enviar en modo parámetro valor. Books. Hacemos nuestra flechita y le mandamos la variable $books. Entonces aquí pues lo cerramos con punto y coma y ya. Ya tenemos construido nuestro controlador que va a devolver esa información en teoría de los libros, porque no tenemos base de datos de libros. Más adelante ya vamos a ver un ejemplo con base de datos. Entonces, como tenemos esta vista, vamos a retornar a esta vista, pues esta vista tenemos que crearla. Entonces, voy a ponerle acá, en la vista que se encuentra en View, no, perdón, en Resource View, aquí, Resource View. Entonces acá voy a crearme la vista que se va a llamar index.blade. Así se va a llamar .php. Index.blade, porque estamos devolviendo ahí books.index.blade. Bien, entonces aquí tenemos que nosotros construir el código HTML. Ponemos aquí un ejemplo que ya tenía y simplemente pues el código HTML pues va a recibir lo que es la variable $books, ¿no? Entonces, como le estamos retornando a la vista esta variable $books, entonces este archivo index.blame lo va a tener disponible la variable $books y nosotros pues podemos aplicarle lo que es un bucle for each para recorrerlo y mostrar el título de cada libro, ¿no? En caso que pues, en la base de datos estén los títulos de los libros. Este es un ejemplo ficticio, pero así es como funciona el envío de estos parámetros hacia la vista, utilizando este controlador y utilizando la vista .blame. Bien, entonces ahora cuando alguien accede a la URL, nos falta algo más, nos falta el web.php aquí, o sea, la ruta. Entonces aquí nosotros tenemos que poner primero acá en el use. Aquí nosotros anteriormente estábamos usando el controlador user controller que se encontraba en la carpeta, perdón, que se encontraba en user controller. Ahora nosotros tenemos que llamar a book controller, es decir, al nombre del controlador que vamos a usar, el que está acá, book controller. De esa forma, en este archivo web.php, pues ya tendríamos disponible para book controller, lo que se encuentra dentro de book controller, para utilizarlo como una ruta. Entonces creamos nuestra ruta. Voy a reutilizar esto. Lo voy a pegar acá. Root get. Pongo acá, por ejemplo, libros. Ya no sería use controller, sino la clase de mi controlador nuevo, que es book controller. Y llamo a mi método, que en este caso mi método se llama index, nada más, ¿no? Solamente index, ¿no? Entonces al llamar, pues en la ruta de la página, donde aquí en la ruta, al poner solamente, a ver, al poner solamente libros, pues ya tendría que hacer ese trabajo de llamar a este controlador, book controller, llamar al método index y el método index pues ya retorna todo esto, retorna toda esta vista. La vista recibe todos los libros, la vista recorre esa variable y muestras todos los títulos en la vista, ¿no? En teoría, pues ahora no funciona porque no tenemos una clase en el modelo de libros para que nos traiga información de la base de datos. Pero más adelante la vamos a hacer. Simplemente es modo de ejemplo, de explicación. Una explicación básica de la vista.